muchachos, vamos aquí en el siguiente triángulo. Debemos calcular el segmento A en C, ¿sí? Si nos vamos a la figura, el segmento A en C. Nos están dando un ángulo alfa del primer triángulo, que son 50 grados, y nos están dando otro ángulo, que sería 30 grados. Y nos están dando que la distancia del punto B en D vale 10 metros. Ok, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Nos dicen que tenemos que calcular el segmento A en C. Pero en este caso no conocemos cuál es el dato de A en D ni D en C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primera parte? Primera parte tenemos que calcular, vamos a calcular el segmento A en D. Para ello debemos conocer las razones trigonométricas, que serían seno de alfa, que va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de alfa, que sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de alfa, que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nos vamos a la figura y para calcular el segmento A en D nos damos cuenta que solamente tenemos el ángulo y nos están dando un dato importante, que es el segmento B en D, que vale 10 metros. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en este caso el segmento A en D, este tramo que está aquí, que estoy subrayando con el lapicero, nos pertenecería al cateto adyacente. Lo que tenemos al frente del ángulo, que es el segmento B en D, sería el cateto opuesto. ¿Cuál sería entonces la razón trigonométrica que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque sería el cateto opuesto, que lo conozco, y debería hallar solamente el cateto adyacente. Si nos vamos acá, entonces decimos, la tangente de 50 grados va a ser igual al cateto opuesto, que sería el segmento B en D, ¿sí? Que vale 10 metros, sobre el cateto adyacente, que no lo conozco, que es el tramo A en D. ¿Qué es lo que hago? Como no conozco este segmento, lo que hago es despejarlo. Y yo digo que el cateto adyacente va a ser igual a 10 metros sobre la tangente de 50 grados. Ok, entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? El segmento A en D. Esto va a ser igual a 10 metros sobre la tangente. Nos vamos a la calculadora. En la calculadora vamos a hundir la teclita que dice tangente y colocamos el valor, que son los 50 grados. Le damos igual y nos dice que nos da 1. Esto va a ser igual a en D, va a ser igual, dividimos los 10 entre 1 y nos va a dar 10. Sería 10 metros. Quiere decir que el lado A en D vale 10 metros. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Ahora debo despejar, debo conocer el lado D en C. Ahora voy a calcular el segmento D en C, ¿sí? ¿Qué es lo que conozco de aquí? Lo que conozco de aquí sería el ángulo, que son 30 grados. Lo que tengo al frente, que es un segmento que me están dando, que es el B en D, que sería el cateto opuesto al ángulo, vale 10 metros. Quiere decir también que me voy a regir por la fórmula de la tangente. Yo digo que la tangente de 30 grados va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si nos vamos, decimos que la tangente de 30 grados va a ser igual. ¿Cuánto dijimos que valía el cateto opuesto? El cateto opuesto es el segmento B en D, que vale 10 metros, sobre el cateto adyacente, que es el segmento D en C, que no lo conozco. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es despejarlo. Yo digo que el segmento D en C va a ser igual a 10 metros sobre la tangente de 30 grados. ¿Qué es lo que hago aquí? Vuelvo y lo que debo hacer aquí es colocar D en C va a ser igual a 10 metros sobre, vuelvo a la calculadora y coloco la teclita de tangente, busco los grados, 30 grados, eso va a ser igual a 0,50.
Solamente utilizamos 2 decimales después de la coma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir los 10 entre 0,50. Esto nos da 20 metros. Quiere decir que el segmento de en C vale 20 metros. Pero como nos están pidiendo que debemos calcular el segmento de A hasta C, ¿sí? De A en C, quiere decir que va a ser la suma del lado A en D más el lado D en C. ¿Cuánto dijimos que valía el segmento A en 10? Vale 10 metros. Más el segmento D en C vale 20 metros. Si lo sumamos, decimos que el segmento A en C, 10 más 20 son 30 metros. Ya calculamos y así queda el resultado.